Esta es la sorpresa. Yo creo que a quienes estamos aquí nos gusta tanto la lengua como la literatura. Y he decidido hacer un experimento. Me he preguntado, ¿qué pasaría si combinamos la lengua con la literatura? Y la idea que se me ha ocurrido es proponerte un dictado literario. Voy a hacer un dictado, es un dictado muy breve, voy a leer el dictado trocito a trocito, lo voy a leer 2 veces y al final, cuando dicte ese fragmento completo, voy a hacer una pasada en conjunto para rellenar huecos. Después lo voy a corregir comentando todo lo que sea interesante, de ortografía, gramática, vocabulario y cualquier otra cuestión. Y después abro un turno de preguntas sobre la lección de hoy, sobre el dictado o sobre cualquier tema de lengua que nos pueda interesar en este momento. Si yo detecto que esto es algo que tiene algún interés, continuaré con ello. Y si detecto que ha sido una idea bien intencionada, pero que no nos lleva más lejos, lo dejaremos. ¿Estamos preparados? Sí, Francisco. Francisco, ahora te oigo, dime. Hombre, claro, porque un dictado es eso. Yo dicto, tú copias y después vemos las soluciones. Voy con ese dictado literario, a ver qué sale de este experimento. Muchas particularidades desconocidas del público. Muchas particularidades desconocidas del público y aun del gobierno. En las frustradas intentonas fueron sabidas de los tertulios de Genara. Fueron sabidas de los tertulios de Genara. En la casa de esta, había un grupo que solía reunirse a solas, presidido por la señora. Y en él la confianza y la amistad, habían apretado sus dulces lazos. Allí solían leerse algunas cartas venidas de Francia. No ciertamente con intento de conspirar, sino como mensajes
de cariño, de cariño. Y ahora lo voy a leer todo desde el principio para rellenar huecos que hayan podido quedar. Voy allá. Una relectura completa. Muchas particularidades desconocidas del público. Y aun del gobierno, en las frustradas intentonas, fueron sabidas de los tertulios de Genara. Y aquí te voy a dar la puntuación para ayudar. Punto y seguido. En la casa de esta había un grupo que solía reunirse a solas, presidido por la señora, coma, y en él la confianza y la amistad habían apretado sus dulces lazos. Punto y seguido. Allí solían leerse algunas cartas venidas de Francia, coma, no ciertamente con intento de conspirar, coma, sino como mensajes de cariño. Punto final. Y ahora voy a hacer una encuesta rápida, no te lo voy a preguntar, no vas a tener que decirlo en público, pero rápidamente apúntate tu respuesta a ver si aciertas. ¿De quién es este fragmento que acabo de leer? Opción 1. María de Zayas, Desengaños amorosos. Opción 2. Benito Pérez Galdós, por más señas, Los apostólicos. Opción 3. Javier Marías, Todas las almas. Y ahora me voy a poner los cascos y voy a mirar Zoom y voy a preparar unas cositas. La primera sí, lo releo ahora ya todo seguido. Muchas particularidades desconocidas del público y aun del gobierno en las frustradas intentonas fueron sabidas de los tertulios de Genara. Punto. Y seguido. En la casa de esta había un grupo que solía reunirse a solas presidido por la señora, coma, y en él la confianza y la amistad habían apretado sus dulces lazos. Punto y seguido. Allí solían leerse algunas cartas venidas de Francia, coma, no ciertamente con intento de conspirar, coma, sino como mensajes de cariño. Punto final. Y esto es un fragmento, ya puedo revelarlo, de Benito Pérez Galdós, Los apostólicos, que es uno de los episodios nacionales. Voy a compartir pantalla otra vez. Ahí está. Este es nuestro dictado. Esto está tomado de Benito Pérez Galdós, uno de los episodios nacionales, Los apostólicos. Y ahora voy a ver, por si acaso hay alguna pregunta, si me preguntan, habiendo amado, ¿qué tiempo indica? Habiendo amado es un gerundio compuesto. Eso es un gerundio compuesto. Y veremos la semana próxima cuál es el valor temporal de ese gerundio. Ya te puedo avisar que indica que se trata de una acción que ha sucedido inmediatamente antes que la del verbo principal, pero esto lo vamos a ver la semana próxima. Los verbos pronominales a los... Vale, esto ya está contestado y sé que has preguntado otra cosa, pero tengo una duda con la puntuación. ¿Podríamos poner entre comas y aun del gobierno? Pues vamos a ver, muchas particularidades desconocidas del público y aun del gobierno. No sería necesario.
Se podría hacer, no sería incorrecto ponerlo, se podría concebir eso como un inciso, pero no es necesario. Y yo soy más partidario de no ponerlo. Ahora lo que voy a hacer es ir comentando todo lo que sea destacable en esto, por lo menos lo que a mí me parece destacable. Y a continuación abro un turno de preguntas. Esto es parte de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y aprovecho para comentar que toda la obra de Galdós está en dominio público porque es un escritor del siglo XIX y esto está todo publicado en internet y puedes encontrarlo. Casi todos los episodios nacionales te los puedes descargar gratis para leerlos en Kindle. Yo utilizo mucho el Kindle para leer obras que están en dominio público y si yo escribo ahora Galdós episodios nacionales y pongo un filtro que me saque los de Kindle, ahí están, casi todos están disponibles para Kindle gratis y es una forma de leer sin que cueste dinero, que es una cosa que siempre está bien. Y algunos se pueden comprar por €1, $1 y cantidades comparables. Entonces, esto es una opción que está ahí y que es útil para leer a los clásicos. Y voy a ponerme a comentar nuestro dictado literario. ¿Qué encuentro yo ahí que me parece destacable? Aún. Ese aún se escribe con tilde. Se escribe sin tilde, perdón. Sabes que hay dos versiones de aún, que se diferencian mediante una tilde diacrítica. Por un lado está incluso, el que equivale a incluso, que se escribe sin tilde. Y por otro lado está el que equivale a todavía, que se escribe con tilde. Este que tenemos aquí yo lo puedo sustituir por incluso. Muchas particularidades desconocidas del público e incluso del gobierno fueron sabidas de los tertulios de Genara. Además, se pronuncian de forma diferente. Vuelvo a lo de palabras átonas frente a palabras tónicas. El aún que se escribe sin tilde es un aún átono, carece de golpe de voz propio. Eso se lee. Muchas particularidades desconocidas del público y aun del gobierno fueron sabidas de los tertulios de Genara. En cambio, el que se escribe con tilde es palabra tónica. Si no tienes muy clara la regla de escritura, te puedes guiar por el oído. Si eres capaz de pronunciar y escuchar tu pronunciación, puedes solucionar muchos problemas ortográficos sin necesidad de reglas. Gobierno. Gobierno se escribe con mayúscula. Hemos hablado de esta mayúscula institucional en el módulo con mayúscula, por favor. Frustradas. Esa palabra es difícil de pronunciar. Ten cuidado con la disimilación. A lo largo de la historia, muchas palabras que tenían dos R's en sílabas contiguas han disimilado. Y una de esas dos R's ha desaparecido o se ha convertido en algo diferente. Por ejemplo, la palabra árbol tendría que haber dado árbor, porque viene del latín arborem. Pero a nuestros antepasados se les trababa la lengua cuando tenían que decir árbor y cambiaron una de las R's en L. Hay muchos casos de este tipo, o casos en que cae una de las R's. Los hablantes de español estamos programados históricamente para comernos una de esas R's, pero en la lengua culta tienen que estar ahí las dos R's de frustradas. Así que cuidadito, es obligatorio pronunciar las dos, frustradas. Tenemos ahí una palabra que es intentona. Y pregunto, ¿hay intentonas y hay intentos? ¿Y cuál es la diferencia? Esto es una pregunta de vocabulario. Para las preguntas de vocabulario está el diccionario. Vamos al diccionario a ver qué diferencia hay entre intento e intentona. Busco aquí intentona. Y me dice, sustantivo femenino. Esto es lo que indica esta abreviatura. Cuando se consultan
palabras en el diccionario, siempre es fundamental fijarse en estas marcas, que nos dan información adicional que a veces es imprescindible para interpretar correctamente lo que nos está contando el diccionario. Esto de momento me está diciendo que es un nombre femenino y que es coloquial. Es coloquial. Me está dando pistas sobre los contextos en que puedo utilizar intentona frente a intento. En un documento formal estaría de más una palabra como intentona. Y el diccionario me explica que es un intento temerario, especialmente si se ha frustrado. Entonces, estas intentonas me están hablando de algo que ha intentado alguien y que ha fracasado. Nos lo dice además Galdós, frustradas intentonas. Son intentos de conspirar contra el gobierno. Los episodios nacionales, aclaro, que son una serie de novelas en las que Galdós va narrando de manera novelada la historia de España del siglo XIX. Así que he seleccionado este texto también porque leer algunos de los episodios nacionales puede ser una forma amena de enterarte de cómo era la historia de España del siglo XIX, las cosas que iban pasando narradas desde el punto de vista de Galdós. También me interesa esta perífrasis fueron sabidas. Esto es una pasiva perifrástica. La pasiva perifrástica es poco idiomática en español. Es una construcción que rechina un poco en nuestra lengua. Pero estamos hablando del siglo XIX. Y durante ese periodo, el uso de la pasiva perifrástica aumentó mucho por influencia del francés. Hoy día, cuando te encuentres una pasiva perifrástica, puedes dar casi por hecho que está ahí por influencia del inglés. Es la nueva influencia que tenemos en nuestros días. Me interesa también, fueron sabidas de los tertulios de Genara, de los tertulios. Aquí tenemos un complemento agente que está introducido por de los tertulios de Genara. Ese de los tertulios indica quién realiza la acción, por eso se denomina complemento agente. El complemento agente normalmente lo introduce la preposición por. Normalmente diríamos fueron sabidas por los tertulios de Genara, pero ese complemento también admite la preposición de. ¿Cuál es la diferencia entre por y de? Que de hoy día es poco frecuente. Esa preposición hoy ha quedado relegada a la lengua culta, literaria, a ciertos contextos muy determinados. Normalmente lo que vamos a utilizar es la preposición por. Y me interesa también cómo se llaman quienes participan en una tertulia. Aquí tenemos tertulios. Galdós utilizó aquí tertulios. Pero hay como mínimo 3 nombres que se pueden utilizar. Tertulio, contertulio y tertuliano. Los 3 están registrados en el diccionario, los 3 se consideran correctos. Y me gustaría saber cuál utilizas tú. Así que te animo a que me envíes por el chat cuál es la versión tuya para denominar a una persona que participa en una tertulia. Envíamelo, que esto es interesante para mí y para todos los que estamos en la clase. También me interesa el nombre propio, Genara. Ahí aparece escrito con J. Genaro. Genara es un nombre propio que excepcionalmente admite 2 grafías. Se puede escribir con G o con J, y las 2 son correctas. En la casa de esta, demostrativo. ¿Ves que esta está escrito ahí sin tilde? Esas tildes de los demostrativos han pasado a la historia. Ya nos olvidamos de ellas independientemente de que el demostrativo funcione como pronombre o como adjetivo. No se le pone tilde. También me interesa. Solía reunirse. Soler es un verbo defectivo. Es un verbo defectivo por su significado. Normalmente soler se va a utilizar en presente, suelo, sueles, suele, o en imperfecto de indicativo. Yo solía, tú solías, ella solía, ella porque estoy hablando de Genara. O es un grupo, bueno, pues el grupo solía.
soler, verbo defectivo. Habían, lo siguiente que tengo que comentar. ¿Dónde está ese habían? En casa de esta había un grupo que solía reunirse a solas. Ese había, con H y con B. Y cuidado, esto es una llamada de atención para hablantes bilingües de otras lenguas románicas, porque aquí nos encontramos ante algo en lo que las reformas ortográficas de la Real Academia nos han separado de otras lenguas románicas. Nos han separado de otras lenguas románicas y de la forma en que se escribía en el español clásico. El castellano clásico escribía eso, sin H y con V. Eso se escribía de la forma que voy a mostrar en cuanto se me abra aquí el procesador de textos. En el castellano clásico se escribía había. El uso de la tilde era un tanto irregular, pero se escribía sin H y con V, que es la forma en que se sigue escribiendo en muchas lenguas románicas, el equivalente a eso. Por tanto, si eres hablante bilingüe de otra lengua románica, ten cuidado con esta grafía porque puedes tropezar fácilmente. ¿Qué más tengo yo apuntado por aquí para comentar? Allí solían leerse cartas venidas de Francia. Esto me interesa porque allí forma parte de un sistema de 3 grados. Aquí, ahí, allí. Además de este sistema, el español tiene un sistema alternativo de 2 grados que diferencia acá y allá. Dependiendo de las variedades, predomina el uno o el otro. Los dos se pueden utilizar en cualquier variedad, pero hay variedades que tienen predilección por este sistema de 3 grados, aquí, ahí, allí, y ahí se sitúa mi variedad de español. Ves que inmediatamente he dicho ahí se sitúa. Y hay otras variedades donde lo que vamos a utilizar casi siempre es acá, allá, y las otras formas, aquí, ahí, allí, van a aparecer de manera no preferente. Eso depende de la variedad que cada cual hable. Sino. Este sino es junto. Y aquí la clave te la da la pronunciación. Fíjate en cómo lo leo. No ciertamente con intento de conspirar, sino como mensajes de cariño. Sino como mensajes de cariño. Este sino que se escribe junto no tiene golpe de voz propio y se pronuncia apoyándose en la siguiente palabra que sí lo tiene. Sino no tiene golpe de voz propio. Como, el como que viene a continuación, tampoco lo tiene. Y el primer golpe de voz es la sílaba sa de mensajes. Todo eso se pronuncia sino como mensajes. Y se apoya todo eso en el golpe de voz de sa. El otro sino, el que se escribe separado, se pronuncia sino. Tiene su propio golpe de voz. Y hasta aquí llega lo que yo quería comentar. Y ahora abro un turno de intervenciones. Voy a ver todo lo que me han contado en el chat sobre las personas que participan en una tertulia, que me interesa, y me dicen tertuliano, 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 contertulio, contertulio, contertulio. O sea que vemos que hay división de opiniones. Cualquiera de las tres es válida. Me dicen también contertulio, aunque uso muy poco ese término. Contertulio o tertuliano. Tertuliano o contertulio. Y me preguntan, ¿hay algún motivo por el que tengamos que hacer el dictado a mano o lo podemos hacer en Word mientras vas hablando, teniendo que quitarnos el corrector del procesador? Me encanta esta aportación del dictado a la clase. Sí es importante hacer los dictados a mano y sí es importante escribir a mano para fijar la ortografía, porque los circuitos neuronales que se activan cuando escribimos a mano y cuando mecanografiamos son diferentes. El escribir a mano hace que se activen más recursos cognitivos y es más eficaz para fijar la ortografía, sobre todo en niños. Cuidado, esto no es un dictado para niños, es un dictado para adultos, pero si queremos fijar la ortografía es un ejercicio buenísimo escribir a mano y escribir a mano.
Me comentan, me gusta mucho este ejercicio comentado. En el dictado, sino tiene valor adversativo. Claro, eso es una conjunción adversativa. No lo hacen con intento de conspirar, sino como mensajes de cariño. Está contraponiendo una idea, la de conspirar, con otra, que es la del cariño. Y eso es precisamente la adversatividad. Después de en la casa de esta, ¿se escribe coma o no hace falta? Voy a verlo. En la casa de esta había un grupo que solía reunirse a solas presidido por la señora. Buena pregunta. Ahí podemos poner una coma opcional. Esa coma se puede poner o no se puede poner. ¿Por qué? Porque en la casa de esta es un complemento circunstancial que se ha trasladado al principio del enunciado. Y cuando un complemento circunstancial se traslada a la posición inicial del enunciado, la coma es facultativa. Cuanto más largo sea ese complemento, más sentido tiene utilizar la coma. En este caso, como es un complemento más o menos breve, se puede poner o se puede dejar sin ella. Funcionan las dos versiones. Sí, adelante, adelante. Sí. Están, voy a escribirlo porque así se ve con más facilidad. Tenemos aquí, ahí y allí. Esto es lo que se utiliza por defecto en mi variedad de español. Diferenciamos estos tres grados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En otras variedades de español y en muchas otras lenguas, lo que predomina, o sea, en otras variedades de español predomina el sistema de 2 grados, acá, frente a allá, y otras muchas lenguas directamente lo que tienen es un sistema de 2 grados. En inglés hay un sistema de 2 grados, en francés hay un sistema de 2 grados, en alemán hay un sistema de 2 grados. Eso complica un poco la vida a quien es hablante de inglés, hablante de francés, hablante de alemán y quiere aprender esta diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Está en las personas del verbo y es paralela a la que se da entre este ese y aquel. Aquí, ahí, allí, este, ese, aquel se orientan a las tres personas. Yo, tú y él. Aquí es lo que está en el ámbito del yo. Yo estoy hablando y cuando me refiero a cosas que siento que están en mi territorio, voy a decir aquí. Digo, aquí estoy ahora mismo viendo cómo llueve, porque siento que ese llover forma parte de mi territorio. Ahí forma parte del territorio del tú. Yo te puedo preguntar, ¿qué tal estáis ahí, del otro lado? Porque me estoy dirigiendo a ti. Es el terreno de la segunda persona. Y allí es lo que se siente como perteneciente al territorio de la tercera persona, de un él que no es ni yo ni tú. Esa es la diferencia. Voy a acudir al chat, que veo que está despertando interés este ejercicio, porque me están llegando aquí muchas intervenciones y yo me alegro de eso. Por cierto, muy interesante el ejercicio del dictado. Los comentarios que haces sobre el texto luego los puedes pasar por escrito. Por escrito no los voy a poner porque eso sería muy complicado. Lo que sí quiero es poner los dictados
en un curso independiente, si continúo con ellos, para que esto se pueda ver y se pueda repasar. No sé la grabación de hoy, qué tal va a salir, porque es la primera vez y no sé si esto después me voy a morir de vergüenza cuando lo vea, si va a salir todo técnicamente bien. Si puedo, voy a poner el vídeo. Voy a ver más comentarios. También me gusta ese aporte del dictado al curso. Los comentarios ayudan mucho, además de conocer otros autores y obras. Profesor, me parece muy acertado el uso del dictado como instrumento pedagógico. Le animo a convertir este ejercicio en algo habitual en las clases. Incluso le añadiría unas pinceladas de análisis morfológico y sintáctico a modo de guinda del pastel. Gracias por la sugerencia. Y me alegro de ver que está teniendo buena acogida esto que se me ocurrió durante el fin de semana. Cuando me relajo es cuando se me ocurren las cosas. Y pensé, ¿y por qué no un dictado literario? A propósito de la preposición de, ¿es incorrecto decir ese color les costó mucho de conseguir? Eso, en mi variedad de español, por lo menos, yo no lo diría. Eso para mí es, ese color les costó mucho conseguirlo. Eso es, les costó mucho conseguirlo. Yo diría que ese de no es normativo. Esto es siempre algo un poco delicado de decir porque hay que repasar muy bien toda la gramática, pero así rápidamente yo diría que ese de no es normativo, que es ese color les costó mucho conseguirlo. Creo que el dictado es un estímulo más para seguirte. Gracias por el comentario. Me encanta la idea del dictado, estupenda idea la del dictado. Me encantan los dictados literarios, te animo al curso de los dictados. Me ha gustado mucho el dictado y sobre todo lo de escribirlo a mano. Me ha gustado mucho el ejercicio del dictado. En el blog de lengua me encantaba. Pues me alegro de ver que está teniendo buena acogida y para mí esto es también una forma de introducir otros contenidos que creo que son interesantes y que quizás no es posible recogerlos de manera inmediata en un curso, porque esto me da pie a comentar muchas cuestiones de ortografía, de vocabulario, de gramática, de pronunciación, de variedades del español, comparación con otras lenguas. Y esto se enriquece con tus preguntas y tus comentarios. Voy a seguir viendo en el chat preguntas y comentarios. Me preguntan, aunque no sea necesario, ¿sería incorrecto poner coma antes y después de y aun del gobierno en las frustradas intentonas? Voy a recuperar el texto. Antes y después de y aun del gobierno. Muchas particularidades desconocidas del público. Y aun del gobierno es correcto. Es correcto. Se puede aislar entre comas eso y entonces lo que hacemos es mostrarlo como inciso. Lo proponemos como inciso a nuestro lector. Lo que pasa es que ahí yo creo que no aporta demasiado, pero si las quieres poner, las puedes poner tranquilamente, naturalmente. Te agradezco la explicación sobre los tres aquí, ahí y allí, por fin lo entiendo. Pues me alegro porque esa es para mí la mayor satisfacción, saber que mi trabajo sirve para que alguien entienda algo y para que pueda hablar y escribir un poquito mejor. Los dictados, perfecto que sean a mano. Más preguntas, más comentarios, más sugerencias. Y voy a hidratarme porque tengo calor ahora mismo con los focos y con la emoción del dictado y yo es que me entusiasmo enseguida. Veo que esto ha sido un éxito, así que la próxima semana habrá un nuevo dictado literario. Y hoy te digo hasta pronto y me alegraré de saludarte el próximo miércoles en el punto sobre la I. ¡Hasta luego! ¡Hasta el próximo miércoles!